Te leeremos la mejor literatura, escucharás los libros que más te gustan, descubrirás el sonido de la letra escrita. Acompáñanos. Te presentamos un nuevo programa de Escrito para tus oídos. Os tenemos preparadas las lecturas de algunas obras del famoso y personalísimo escritor Augusto Monterroso. Se trata de 3 microrrelatos que disfrutaremos en las voces de algunos de nuestros compañeros. Tal vez os preguntéis qué son microrrelatos. Se trata de unos cuentos muy pequeños, muy breves, que a pesar de sus dimensiones pueden ser apasionantes, ya veréis. Su autor, Augusto Monterroso, nació en Tegucigalpa, Honduras, en 1921, aunque su nacionalidad es guatemalteca, y vivió la mayor parte de su vida en México, al abandonar su patria por razones políticas. Se trata de la máxima figura hispánica de ese género tan breve que hemos mencionado, el microrrelato. En 1959 empieza a publicar, pero se dio a conocer en todo el mundo con el cuento El dinosaurio. Este es el cuento más breve escrito en español. Escuchad. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. A partir de esta brevísima obra le ha considerado uno de los más grandes escritores en nuestro idioma. Su popularidad le viene también porque su prosa es sencilla y fácil de entender, por lo que llega fácilmente al lector. Siente nuestro escritor gran predilección por la fábula, como veremos al escuchar sus cuentos. Y sus obras están cargadas de humor negro y parodia de la vida, del hombre y sus deseos. Tras recibir múltiples galardones, muere en 2003, dejando un legado literario y personal, pues sus más allegados admiraron en él tanto al creador como al hombre y al amigo. Vamos a empezar nuestras lecturas con uno de sus famosos microrrelatos, titulado La mosca que quería ser un águila. Como muchos de ellos, tiene la forma de una fábula, en la que los animales representan actitudes y comportamientos humanos. Concretamente, en este texto se desarrolla el concepto del deseo humano, de ser otro distinto a sí mismo. Supuestamente mejor, más importante y poderoso. Así la mosca no se conforma con serlo, sino que aspira a ser una poderosa águila. Sin embargo, en el fondo, no quiere dejar de ser quien es, una revoltosa mosca que se posa golosa en manjares diversos. La mosca que soñaba que era un águila. Texto de Augusto Monterroso. Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes. En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad, pero pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes. Bueno, que todo ese aparato le impedía posarse a su gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, así como sufría una conciencia dándose topes contra los vidrios de su cuarto. En realidad no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho menos, pero cuando volvió en sí, lamentaba con todo el alma no ser un águila, para remontar montañas. Se sentía tristísima de ser una mosca, por eso volaba tanto, y estaba tan inquieta y daba tanta vuelta, hasta que lentamente, por las noches, volvía a poner las sienes en las almohadas. Ahora disfrutaremos del microrrelato titulado La onda de David. Una vez más, con su tono irónico, desarrolla las paradojas de la educación. Un David al que le enseñan a no matar pájaros con su onda, pero al que no le aclaran algunas cosas al respecto. Una educación que no pasa por el filtro de la inteligencia, es un aprendizaje estéril. La onda de David, texto de Augusto Monterroso. Había una vez un niño llamado David N., cuya puntería y habilidad en el manejo de las resorteras despertaba tanta envidia y admiración en sus amigos de la vecindad y de la escuela que veían en él. Y así lo comentaba entre ellos cuando sus padres no podían escucharlo. Un nuevo David. Pasó el tiempo. Cansado del tedioso tirar blanco que practicaba disparando su guijarro contra latas vacías o pedazos de botella, David descubrió que era mucho más divertido ejercer contra pájaros la habilidad con que Dios lo había dotado. De modo que de ahí en adelante la emprendió con todo lo que se le ponía a su alcance, en especial contra pardillos, alondras, ruiseñores y jilgueros, cuyos cuerpecitos sangrantes caían suavemente sobre la hierba, con el corazón agitado aún por el susto y la violencia de la pedrada. David corría jubiloso hacia ellos y los enterraba cristianamente. Cuando los padres de David se enteraron de esta costumbre de su buen hijo, se alarmaron mucho. Le dijeron que qué era aquello, y afearon su conducta en términos tan ásperos y convincentes que, con lágrimas en los ojos,
él reconoció su culpa, se arrepintió sincero y durante mucho tiempo se aplicó a disparar exclusivamente sobre los otros niños. Dedicado años después a la milicia, en la Segunda Guerra Mundial, David fue ascendido a general y condecorado, con las cruces más altas por matar él solo a 36 hombres, y más tarde degradado y fusilado por dejar escapar con vida una paloma mensajera del enemigo. A continuación escucharemos otro de sus pequeños cuentos, La rana que quería ser una rana auténtica. Como en el texto anterior, Monterroso vuelve a elegir la forma de la fábula. En este caso, es una rana quien desea ser como los demás quieren que sea. Deseo tan descabellado la lleva a ser devorada por los mismos que la admiran. Y con la ironía propia del autor, termina el microrrelato con la contradicción de querer autenticidad y terminar pareciendo pollo. La rana que quería ser una rana auténtica, texto de Augusto Monterroso. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica, y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente, buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse. Cuando no le quedaba otro recurso para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica, un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. Monterroso fue un admirador de los clásicos y de ellos tomó algunos temas de sus obras. Finalmente escucharemos un ejemplo de ello. En este último microrrelato titulado La tela de Penélope o quién engaña a quién, se le da la vuelta al conocido mito de Penélope y Ulises. Con su habitual humor e ironía, nos presenta una personalísima versión de la relación entre ambos personajes. Penélope deja de ser la paciente esposa que espera que su marido vuelva de la guerra de Troya. Ya no es la representación de la fidelidad al tejer una tela que deshace por la noche, para evitar ser casada con alguno de sus muchos pretendientes, antes de la vuelta de su esposo. Ahora es Ulises quien se va de viaje cada vez que Penélope emprende su tarea tejedora, y es ella quien lo hace para deshacerse de su esposo y serle infiel cuanto quiera. La tela de Penélope, o quién engaña a quién, de Augusto Monterroso. Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises, quien a pesar de ser bastante sabio, era muy astuto. Casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada, cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola en largas temporadas. Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises, con su astucia, observaba que a pesar de sus prohibiciones ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando a hurtadillas sus botas y una buena barca, hasta que sin decirle nada se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. De esta manera ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndole creer que tejía mientras Ulises viajaba, y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo haber imaginado Homero, que como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada.